¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas también a este nuevo capítulo de Mujeres Magnas, un espacio que hacemos en conjunto entre Agenda de Género, la Embajada de Francia, el Instituto Francés en Chile y la Dirección de Cooperación Regional para América del Sur, y que es transmitido además por nuestras plataformas digitales, por Radio USACH y Santiago TV. Mujeres Magnas, un espacio en el que discutimos del acceso de las mujeres a derechos y participación, reflexiones además que hacemos en el marco del proceso constituyente que vive en nuestro país y que nos va a permitir también como reinstalar nuevos acuerdos sociales, entre los que por supuesto se incorporan estas materias. Es urgente que se incorporen estas materias, forma parte de los movimientos incluso que impulsaron este proceso y estos cambios en nuestro país, pero que además es interesante porque es una conversación que nos permite cruzar también experiencias con mujeres expertas no solamente de Chile, sino que también de otros países de Latinoamérica y desde Francia. Hemos hablado de los derechos sexuales y reproductivos, del acceso de las mujeres a la política, incluso con una entrevista a la misma presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, entrevistas y programas que ustedes pueden revisar en nuestras plataformas digitales. Y hoy la conversación girará en torno a la autonomía económica, al trabajo doméstico no remunerado y a la política del cuidado, un tema que cada vez más circula en las conversaciones, pero al que le vamos a dar una bajada acá, no solamente explicando de qué se trata, para quienes están... para quienes muchos de nosotros, muchas de nosotras podemos ser nuevas en este tipo de materias, pero además cómo es la experiencia en políticas de cuidado, en políticas públicas vinculadas a la maternidad, por ejemplo, a la familia, al cuidado, al trabajo doméstico, y la experiencia que hay en otros países la traerán nuestras invitadas, a las que voy a presentar ahora, partiendo por Blandine Destromaux, socióloga, directora de investigación del Instituto de Investigación Interdisciplinario, perteneciente al Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia, experta en protección social, de acción en países en desarrollo, también en género, ética del cuidado y estrategias familiares y solidarias, entre otras. ¿Cómo estás, Blandine? Muy bien, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Cintia Varela, directora ejecutiva de CUNAM, plataforma de emprendimiento social peruana, presidenta y cofundadora de Family Business School, líder del Consejo Estratégico de Perú Te Quiero y la red de impacto LATAM, docente en la Universidad del Pacífico, miembro del Comité Estratégico Jóvenes Líderes IPAE de WIT Perú y de Women CE. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias a ambas por estar acá, además conectadas de sus propios países, con sus propias responsabilidades. Y desde Chile, Paula Poblete, economista y máster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, directora de Estudios de Comunidad Mujer y además responsable del estudio ¿Cuándo aportamos al PIB?, que es el primer estudio nacional de valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile. ¿Cómo estás, Paula? Muy agradecida de la invitación. Un saludo a las colegas que están por el mundo. Qué maravilla, es lo único bueno que tuvo esta pandemia. Sí, sí, la efectiva posibilidad de conectarnos con personas desde todas partes del mundo y cruzar nuestras conversaciones a través de, por ejemplo, plataformas digitales como la que estamos hoy. Y es súper interesante además porque se van a cruzar las conversaciones, la experiencia en terreno, la experiencia en la investigación que tiene cada una de ustedes. Y como esto se enmarca y acompaña a Mujeres Magnas, nuestro proceso constituyente en Chile, quiero partir contigo, Paula, preguntándote por qué es importante hablar del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y además en este contexto. Bueno, claro, el contexto de pandemia hizo más evidente lo que nosotras veníamos diciendo hace mucho tiempo, que es lo que se llama la crisis de los cuidados, ¿sí? Esta forma de organizar socialmente los cuidados, que es bastante injusta porque hace recaer prácticamente de manera exclusiva en las mujeres la responsabilidad del cuidado de las personas que tienen alguna necesidad de cuidado por algún nivel de dependencia, ya sea niños, niñas o personas con alguna discapacidad o enfermedad que los haga dependientes, y también las personas adultas mayores que tienen dependencia. En general, toda esa responsabilidad cae de manera exclusiva en las mujeres y el modelo funciona como que asumiendo que el trabajo gratuito de las mujeres va a ser eterno, ¿no? Entonces no desarrolla los servicios y la infraestructura de cuidado con la cual en el fondo podamos compartir estas responsabilidades. Entonces, ese entramado en el fondo entre el funcionamiento de la economía a partir de las labores de cuidado que se desarrollan tanto en los propios hogares
como por ejemplo en la sala cuna, en los jardines infantiles, en los propios colegios, que si bien son establecimientos escolares, también son un espacio donde los padres y las madres delegan el cuidado. Todo eso se vio trastocado con la pandemia y vimos entonces cómo afectaba la posibilidad de que el resto de la vida funcionara, ¿no? Entonces, eso aceleró y visibilizó esta conversación y yo creo que por eso la estamos teniendo ahora, también en nuestro proceso constituyente se está conversando, así es que yo celebro que por fin se le esté tomando la importancia que tiene. ¿Y cuál es el problema que puntualmente surge, o primero, afecta a las mujeres mayoritariamente relacionada con la invisibilización del aporte de precisamente el trabajo doméstico y cuidados no remunerados? Y también, ¿cuáles son efectivamente los efectos que, por ejemplo, con la pandemia se agudizaron y que demuestran o dan muestra de por qué estamos en una crisis? Uh-huh. Bueno, los efectos son varios, porque el día tiene 24 horas. Entonces, es un tiempo finito que si las mujeres destinan casi exclusivamente a cuidar, no pueden desarrollar otras cosas. No pueden, por ejemplo, estudiar, que es lo que vimos que se agudizó con la pandemia en términos de que muchas niñas, sí, bien digo, adolescentes o niñas que eran hermanas grandes, por ejemplo, les tocó cuidar de sus hermanos pequeños, ¿no? Y ese tiempo se lo restan a ellas mismas a estar jugando o a estar estudiando, ¿no? Y en el caso de las mujeres adultas, bueno, la imposibilidad también de seguir formándose, pero también la posibilidad de destinar esas horas al trabajo remunerado, ¿no? Que sabemos que además está asociado a un montón de otros beneficios o derechos, como por ejemplo el de la seguridad social. O sea, en general las mujeres que no trabajan de manera remunerada y de manera formal, no pueden entonces, por ejemplo en Chile, que tenemos capitalización individual, ahorrar en sus cuentas de ahorro y luego por lo tanto no tener derecho a una pensión. Y por otro lado, el cuidado, las labores de cuidado son extremadamente demandantes, en algunos casos, por ejemplo, con las demencias seniles o con digamos, la dependencia de los adultos mayores, es algo muy agotador no solo físicamente, sino que emocionalmente. Entonces también hay un déficit crónico para el tiempo propio, para el descanso, para el ocio, para el autocuidado, ¿no? Entonces, todas esta sobrecarga en el fondo de trabajo de cuidado de las mujeres tiene un montón de costos de los que hasta el momento los estados, porque no es solo el nuestro, sino que esto es una realidad alrededor del mundo, se han desentendido, ¿no? Sí, vamos a conversar pronto de la experiencia comparada incluso que puede tener Blandín en países como Francia y Cuba, que es donde has desarrollado tus investigaciones, también en Perú con Cintia, pero antes quiero avanzar sobre un punto más, Paula, contigo. Hablabas de, por ejemplo, la imposibilidad para las mujeres de tener seguridad social. Por supuesto, el capítulo de hoy se trata además de autonomía económica, que además te permite, no necesariamente... o sea, no lo soluciona, pero sí puede incidir en salir de espacios de violencia también, entre otras cosas, además del desarrollo personal. Y hasta el momento es un problema que está situado en cada mujer, no en una conversación de una problemática social. Recién nos estamos instalando en aquello. Nosotros como país, en otros países estas problemáticas se abordaron como comunidad, por ejemplo, en la posguerra, precisamente porque se entendía que también estas problemáticas terminaban afectando el desarrollo del país. Como en nuestro caso, y además en el contexto de economías neoliberales, donde lo que importa es, donde se supone que se sitúa la responsabilidad en las familias y no en comunidades, entonces el valor o la descripción del aporte de ese trabajo doméstico y cuidado no remunerado está completamente invisibilizado hasta el trabajo que ustedes lideraron en Comunidad Mujer y que tú en particular eres responsable. ¿Cuánto aportamos para entender cuánto es en realidad lo que se destina, que está a veces estipulado en horas, en tiempo, pero también hoy en cifras, con el trabajo doméstico de cuidado no remunerado? Sí, sí, nosotros quisimos ponerle un precio, ponerle un valor monetario precisamente por lo que tú dices, porque en sociedades como la nuestra, lo que no se mide en pesos como que no existiera, ¿sí? Y sobre todo porque, sobre todo medirlo de cualquier modo es lo que posibilita gestionarlo, ¿sí? O sea, lo que no se mide no existe y no se puede hacer nada sobre ello, ¿no? Nosotros ahora tenemos
evidentemente hay que seguir teniendo datos, tenemos una única encuesta de uso del tiempo, debiésemos tener más información para poder ir haciendo seguimiento a la evolución de estas materias, monitoreando, ¿no? Y ir gestionando, ¿no? Si nos ponemos metas, ver cómo las estamos cumpliendo, etcétera. El aporte del trabajo doméstico de cuidado que realizan tanto hombres como mujeres en Chile, pero mayoritariamente mujeres en 3/4, esa es la proporción, ¿no? Es del 22% del PIB para el ejercicio que hicimos nosotros, que fue para el 2015. Inspirados en nuestro ejercicio, el Banco Central hizo un ejercicio para el 2020, plena pandemia, con algunos supuestos, obviamente, para poder estimar, en el fondo, este aumento de la carga de trabajo de cuidados no remunerados por el cierre precisamente de las salacunas, de los jardines infantiles, por la imposibilidad de que las personas, las trabajadoras de casa particular fueran a casa, etcétera. Estimando todo eso, dicen que es un 20%. Perdón, un 26%, pasa del 22 al 26%. Aumentó. Sí, perdón. Y bueno, y estamos a la espera, porque el banco lo anunció, de que el Instituto Nacional de Estadísticas pueda ir haciendo encuestas, un módulo de uso del tiempo en su habitual encuesta, en la habitual encuesta nacional de empleo, y que también el banco a partir de eso pueda realizar la famosa encuesta satélite de hogares, ¿no? Perfecto, o sea, es una de las actividades, si no la más, que aportaría al PIB, porque actualmente no se incorpora en la medición del Producto Interno Bruto, pero sería entonces la actividad que más aporta al PIB, sobre la cual se sostendría entonces el resto del desarrollo del país, y por supuesto que la pandemia aumenta porque, entre otras cosas, disminuye la participación de las mujeres en el mercado laboral. Eso es parte de la crisis del cuidado. Estamos hablándolo hoy en el capítulo de Mujeres Magnas destinado a la autonomía económica y a cuidados y constitución. Blandín, tú eres investigadora académica, eres experta en materias de género también, de familia, de comunidad. Además, has tenido la posibilidad de analizar esto según las diferencias demográficas de los espacios donde además tú has puesto tu ojo para investigar. Y quiero partir pidiéndote si bien vamos a hablar de tu experiencia en investigación y lo que pasa en los distintos países y comparar, pidiéndote si una definición aproximada, sobre todo porque aquí en Chile es tema nuevo. Hemos hablado del trabajo doméstico de cuidado no remunerado, que probablemente es fácil de identificar para la mayoría de las personas, pero cuando se habla de la crisis del cuidado o hablamos de avanzar a la economía del cuidado, que es, por ejemplo, temas que hoy han estado en entrevistas de nuestras convencionales constituyentes que están discutiendo nuestro texto constitucional, estamos hablando de quizás un concepto que sería más importante identificar. ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es una política del cuidado? ¿Qué es una economía del cuidado? Buenas noches. Me parece diferente hablar de trabajo doméstico y hablar de cuidado, pues el trabajo doméstico abarca muchas tareas que también cumplen mayoritariamente mujeres, pero el cuidado concierne más un trabajo que se dice en términos de amor, en términos de solicitud, en términos de deber moral, que concierne niños o personas mayores en la mayoría, y entonces es mucho más complicado que luchar por compartir el cuidado o redistribuir el cuidado, que luchar por compartir, por ejemplo, limpiar el suelo, ¿no? Limpiar el suelo nadie le quiere hacer. Cuidar a su mamá o cuidar a sus hijos es mucho más complicado porque abarca muchos asuntos morales. Hay muchas mujeres también que tienen muchas ambigüedades, que lo querían hacer, lo quieren hacer, pero por otro lado están sobrecargadas por ese tipo de trabajo. Entonces, cuando hablamos de cuidado, hablamos de un asunto que por un lado sí es un trabajo, pero por otro lado se dice en términos de amor, y eso que encontré mucho en Cuba. Encontré una resistencia muy fuerte a hablar del cuidado en términos de trabajo, sino una voluntad de hablar en términos de amor y de reciprocidad, de solidaridad y de deber filial. Y entonces, ok, eso es un lado. Por otro lado, hablar de economía de cuidado sería en una situación como en Francia, donde el cuidado sí ya está constituyente de un sector de empleo
de empleo por la mayoría de mujeres de capas populares que no tienen una educación muy alta y que son objetos de política pública, por un lado para emplearlas de forma formal y por otro lado para proveer a las personas que lo necesitan, que son menos y menos niños y más mayores, porque la sociedad chilena, como la francesa, como la cubana, hay menos y menos problema de cuidar a los niños. Eso fue un asunto, pero ahora se habla más y más de cuidar a mayores. Y entonces la sociedad francesa se fue profesionalizando el trabajo de cuidado a los niños, pero también a los mayores. Profesionalizarla también significa abrir las posibilidades para que las personas o las familias de capas medias, populares no, pero medias, puedan pagar personas para cuidar a sus niños o a sus mayores. Y entonces hay una forma de redistribución fiscal en Francia que permite a las personas pagar a empleados, pero a empleadas, de hecho, y también a las empleadas ser subsidiadas por el Estado. Entonces, es una política pública que funciona bastante bien en Francia y que permite también controlar la calidad y la forma de responsabilidad y de formación de los cuidadores. En Cuba no hay nada de esto. En Cuba se dice todavía que el cuidado es un asunto privado, no es sí, se está volviendo un problema público, porque sí hay una crisis del cuidado. No sé si se dice así en Cuba, no creo que sí, pero hay personas que sí lo piensan también. No hay una política pública del cuidado todavía, pero se dice como un asunto privado, familiar, que se debe cumplir por estar de la misma sangre, por asuntos naturalizados, ¿no? Que la familia es una cosa natural, que el amor también se debe dar, que el amor se recibe. Se dice en términos morales y en términos de naturaleza. Y la política pública surge porque la crisis de cuidado se manifiesta de varias formas. Se manifiesta por el hecho de que la familia cubana es una familia achicada, ¿cómo se dice? Chica, pequeña, por la falta de hijos y por la migración también. En Cuba no hay inmigración, entonces hay emigración. Hay como 16-17% de los viejos que viven solos, entonces la familia no cumple siempre con sus deberes morales o sus deberes de reciprocidad. Y también la crisis del cuidado surge, como le dijo Paula de manera muy, muy clara, del hecho de que muchas mujeres después de 50 años, las cuidadoras familiares no son jóvenes, son mujeres de 50, 60 años, que son hijas de mujeres o hombres de 70, 80, 90 años. Son ellas que dejan a sus empleos pronto, antes de la edad de retirarse oficialmente, que como lo dijo Paula, solo pueden percibir pensiones muy reducidas por la carrera muy corta que tuvieron. Y entonces se retiran de su empleo a una edad cuando tienen experiencia, competencia, capacidades. Y la tasa de empleo de mujeres de más de 50 años en Cuba es de 10 puntos menor que la tasa de empleo de los hombres. Entonces, significa también que y hay varias encuestas, no hay tanto como en Chile creo, pero hay varias encuestas que sí muestran que las mujeres se retiran de su trabajo para cuidar a sus padres, tíos, tías, abuelos, abuelas. Entonces no surge como crisis, como problema pública, no surge como crisis, pero surge como sí un problema que debe involucrar la política pública, que no se puede quedar solamente como un asunto privado, moral, donde
las hijas y nietas, pero las hijas mayormente, no sé cómo decirlo, las hijas que no cuidan son malas hijas, ¿no? Entonces, ahora no se trata solamente como un asunto moral, se trata también como una incapacidad y más como un problema público. Además que esta idea de entenderlo como un asunto moral, se está escuchando el rebote en algún ahí. Además de la idea de entenderlo como un asunto moral, va a depender de los niveles de, los tipos de valores, los sistemas de creencia de cada sociedad. Y en nuestras sociedades latinoamericanas, la religión hace que este trabajo recaiga precisamente sobre las mujeres de manera muy mayoritaria. Sin embargo, y a mí lo que me parece interesante, Blandín, es que tú que has podido también investigar la sociedad francesa, es que en sociedades que son avanzadas en términos de igualdad de derechos hombres-mujeres, por ejemplo, que incluso tienen mucho más índices de participación de mujeres en el mercado laboral. Nosotros en Chile tenemos uno de los índices, si no el más bajo, es uno de los más bajos en toda Latinoamérica, incluso, o sea, de la región somos el más bajo, más todavía comparado con los países desarrollados, con Europa, por ejemplo, donde además el índice de participación de mujeres incluso supera el índice de participación masculina en Chile. Entonces, de verdad, hay alta incorporación de las mujeres al mercado laboral. Sin embargo, igual se reflejan problemas que tienen que ver con, por ejemplo, la reducción de la tasa de natalidad, con que efectivamente los salarios siguen siendo desiguales y hay una brecha a favor de los hombres que de las mujeres. No se reduce completamente las problemáticas que permitan que la mujer, por una parte, se desarrolle totalmente en el mercado laboral y por otra parte no tenga que luchar con lo que tú mismo definiste como la ambigüedad, que a veces también forma parte del desarrollo de una persona cualquiera, hombre y mujer. Hoy estamos concentrados en las mujeres y en las políticas de cuidado, pero suceden. Entonces, si bien nos explicaste en detalle, por ejemplo, los problemas que estaría arrojando esta crisis de cuidado en Cuba, en un contexto distinto, con regulaciones distintas, además con décadas también de avance en estas materias, por otros problemas que arrojaron otras crisis que yo decía al principio, por ejemplo, la de las guerras, y la necesidad de incorporar a la mujer al mercado laboral, la necesidad de sostener la tasa de natalidad, por ejemplo, en esas épocas era pensando en las guerras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hoy arrojan países como Francia, que tienen que ser también un llamado de atención en los momentos en los que nosotros, por ejemplo, estamos redefiniendo nuestra institucionalidad y que puede ser que queramos avanzar en caminos que hoy ya tienen síntomas que nos indican que quizás hay cosas que se pueden hacer mejor? Hay muchas preguntas. Ok, voy a empezar por un lado. Me parece que no es la religión como tal, es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal también recae sobre la religión, que todas las religiones monoteístas son patriarcales de hecho, pero no, para mí, la religión contribuye solamente, pero no juega el papel central en ese asunto. En Francia el sistema patriarcal sí produce desigualdades en el nivel de salario entre mujeres y hombres. No sé en qué medida juegan papel en las desigualdades en la carga de cuidado. Sí juegan papel por un lado porque si uno va a dejar su trabajo, su empleo para dedicarse al cuidado, va a ser la persona que menos salario gana, ¿no? Entonces será la mujer. Pero me parece que la carga moral es importante. Hay muchas, yo enseño en la universidad, tengo estudiantes que tienen 30 años, que tienen la edad para embarazarse y tener hijos, y muchas de ellas no quieren dejar su niño con 3, 4 meses en un círculo de infantil y dejarlo por 10 horas por día, ¿no? Tienen el derecho a hacerlo, pero el deseo de ser madre no incluye también ese cuidado por amor. Me parece que los nuevos hombres o los hombres de la generación de mis hijas tienen también ese deseo. No quieren dedicarse 10, 12 horas como mi padre o sus abuelos o no sé qué. Entonces hay un cambio en el cuidado y me parece que
no se puede entender el cuidado en términos de mujeres-hombres sin cruzarlo con las capas sociales también, porque ok, no sé decirlo bien en español, pero cuanto menos ganan las personas y las mujeres especialmente en términos de salario, más suerte tienen, más posibilidad o oportunidad, no, más, ¿cómo dice? ¿Se entiende en todo caso lo que quieres decir? Y más se van a dedicar al cuidado, ¿no? Entonces, Como una la paradoja. diferencia de Probabilidad. salario entre mujeres y hombres Oportunidades es diferentes. más grandes en capas populares que en capas altas. Por ejemplo, yo gano el mismo salario casi que por ejemplo, mi esposo, que también enseña en la universidad. Pero en las capas populares, las mujeres ganan, la diferencia de salario es mucho más alta. Entonces, la La probabilidad. probabilidad, exactamente, de las mujeres dedicarse al cuidado es más alta. Y también es un trabajo más cerca de una persona con menos capacidad, etc. Entonces, no se puede entender el cuidado solamente el asunto del cuidado, el problema o la problemática política del cuidado, solamente en términos de género. Me parece que está cambiando en Francia, también en Cuba está cambiando, pero está cambiando por las capas de encima, si se puede dibujarlo así, más que por abajo, y no solamente porque los hombres de las capas populares son más machos o no sé qué, también porque la oportunidad económica son muy diferentes. Mm. Entonces, sí, me parece importante entenderlo en este sentido. Me parece que en Francia hemos logrado muchos avances en términos de formalizar el trabajo de cuidado de parte de las mujeres de capas populares, pero lo que tenemos en Francia es una inmigración muy alta. El sector de cuidado es típicamente un sector de integración de los migrantes que no necesitan, porque sus capacidades son naturalizadas, ¿no? Cada mujer que tiene hijos sé cómo cuidar, entonces ya, y casi no necesita hablar francés. Y entonces los salarios también, en términos de capacidad adquisitiva, se están bajando. Y ahora, no sé si ustedes lo saben, pero después del COVID, tenemos, si ustedes quieren, conocen a Francia, a personas que quieren venir a Francia, tenemos 300.000 puestos de trabajo vacíos en cuidado, no solamente en hogares, pero también en hospitales, en hogares de abuelos y etcétera. Entonces, es un trabajo que después de la crisis del COVID, mujeres, por la mayor parte, no quieren hacer en las mismas condiciones como lo hicieron antes, por falta de otra oportunidad. Entonces, por esa crisis de empleo, pero no que no tenemos desempleados, pero que tenemos empleos no vacíos, ¿no? Por esa crisis de empleo, entonces tenemos que pensar el dar al cuidado un valor superior y un salario, ¿no? No es solamente un valor así idealizada o no sé qué, es un valor en términos de salario y de reconocimiento profesional. Son esas dos tipos de valores, porque parte de lo que hay detrás de hombres que, por ejemplo, están en países con políticas de postnatal, por ejemplo, políticas de maternidad y paternidad favorables, pero que no las utilizan, tiene que ver con que efectivamente el trabajo de cuidado es poco valorizado, es poco reconocido, independiente de que Tiene que esté ver con la sostenido. carrera de los hombres, porque una mujer que se va por 6 meses después de tener un hijo o una hija, está totalmente aceptable, pero un Claro. hombre no. Entonces tiene que ver más bien con la construcción de la masculinidad, no solamente en términos morales, pero también en términos de carrera, ¿no? La empresa, ¿cómo se dice? Los dueños de empresa van a decir, es una mujer, sí, normal, se embarazó. Pero si un hombre dice, ok, me voy por 4 meses para cuidar a mi niño, no le van a aceptar tanto.
Claro, y las mujeres pagan el precio alto por eso también, en términos totalmente. de carrera, pero es más aceptable y me parece que el precio para un hombre es también un precio en términos de masculinidad, pero Sí. está cambiando, está cambiando. Es súper interesante eso que mencionas, Blandín, porque la última ronda la quiero tener en torno a precisamente soluciones, pensando en las generaciones que vienen y en estos cambios también que hay en estilos de vida, también en cómo, según las necesidades de cada país, por ejemplo, se pueden impulsar políticas públicas que luego puedan ser compartidas. Blandín hablaba de la crisis de los cuidados, no solamente en Cuba, sino que también como en Francia, no en el espacio privado, sino que en lo público, porque son comunidades que, insisto, a partir de las guerras desarrollaron más políticas públicas, se encontraron más comunidades como comunidades en el desarrollo de soluciones como, por ejemplo, red de cuidados, ¿no es cierto?, guarderías y otras. Sin embargo, hoy hospitales, guarderías y demás están entonces con demanda de personal para que se haga cargo de estas materias. Por otro lado, están países en desarrollo como los nuestros, Perú y Chile, que necesitan que la natalidad no descienda para efectivamente poder impulsar ese desarrollo. Cintia, queremos hablar de Perú. Yo recién mencionaba, tienes toda la razón, Blandín, respecto a que es el sistema patriarcal. De hecho, por algo independiente de lo avanzados que estemos en derechos para las mujeres en las distintas sociedades, la cultura, si no cambia, sigue mostrando estas diferencias, violencia también hacia las mujeres, es una cosa cultural, patriarcal. Yo solamente creo sí que está acentuada por la religión en nuestra Latinoamérica, digamos, donde la religión sí ha estado amarrada a decisiones del Estado y ha pesado en las decisiones del Estado, no como en otras sociedades con democracias liberales mucho más modernas, donde esa separación está más clara. A nosotros desde los derechos sexuales y reproductivos, entre otras, también nos obligan o nos meten a la casa y dejan estos temas como temas privados. ¿Cuál es la realidad de Perú, Cintia, para empezar también a hablar a propósito de tu experiencia, de las barreras que tú has reconocido existen para que la mujer se incorpore al mercado laboral? Efectivamente, nuestros países son muy similares porque lo que has mencionado, ¿cierto? Todo el tema patriarcal, religión, una serie de factores y culturales que, como también decía Blandín, están cambiando en nuestros países, al menos yo hablo de Perú, un poco lento, pero están cambiando, pero todavía se siguen acentuando y con la pandemia mucho más el tema de brechas salariales, violencia contra las mujeres. Entonces, todo eso termina conjugando en contra. Yo, o sea, mientras hablaban, recordaba, no me ha pasado directamente, felizmente en mi familia, pero sí he escuchado en casa, que todo comienza al final desde casa. O sea, las barreras esos sesgos se van cambiando desde casa. He escuchado no, que laven los platos o los trastes, las hijas. Es como un momentito, como que ¿por qué los otros no tienen algún problema? No pueden hacerlo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que van cambiando. No sé si les ha pasado a ustedes, pero acá escuchamos mucho y ya ha ido cambiando los hombres no lloran. Son cosas chiquititas, muy pequeñas, pero que al final van generando este tipo de masculinidad incorrecta, que es justamente lo que hace un rato hablaba más bien Blandín de lo contrario, ¿no? Las nuevas masculinidades. Y en el caso de Perú vemos justamente esas brechas, que van por temas de género, van por temas de todo tipo, hasta incluso, o sea, dentro de las brechas de género tienen sus propias subbrechas, y es interesante porque muchas veces buscan generar las compañías cuando tienen ese tipo de políticas que lo están haciendo cada vez más, pero que vienen por las centrales, los headquarters que puedan tener en otro país, o vienen políticas externas que tratan de adaptarlas al país. Entonces, pero normalmente desde el lado como compañías peruanas están recién en ese camino de identificar, ok, también el tema de la licencia por maternidad, también tiene que haber una licencia por paternidad. Mismo tiempo o no, ya eso creo que no es tan relevante, pero al menos que se reconozca, ¿no? Pero, por ejemplo, decía que también eso incluye que pasen los que no tienen hijos, o sea, no tendrían también, o sea, van a trabajar el triple, el doble. En muchas organizaciones hemos visto cómo han ido ajustando las políticas porque al final se dan cuenta que al final el ser humano necesita diferentes espacios de desarrollo. Y dentro de esos espacios de desarrollo es buscar justamente qué actividades o qué políticas se pueden desarrollar o gestionar para que las personas puedan desarrollarse plenamente. En todo su esplendor, no solamente porque tengan que estar haciendo el cuidado de la casa específicamente o porque tengan que hacer algún tipo de
de actividad propia del cuidado de personas con, no sé, con un tipo de discapacidad. La pandemia ahora, yo no sé cómo han hecho las personas con hijos pequeños, por ejemplo, independientemente qué complicado debe haber sido. Y eso también hace que tomes decisiones que afectan tu carrera, que afectan tu desarrollo profesional, pero también personal. Entonces, lo que sí he visto afortunadamente son cambios. Nuevamente todavía tenemos un camino que desarrollar, que realizar, pero son cambios que van haciendo darse cuenta a las personas que primero debemos empezar a diagnosticar incluso cómo están las organizaciones. Y las organizaciones están formadas por personas, entonces ya de por sí va decantando ahí. Y luego, a pesar de ese diagnóstico es, ok, ya no queda solamente, si tengo un problema hasta de, no sé, de brechas de salario. Por ejemplo, en el país, y seguro se ha sentado con la pandemia, nosotros teníamos más del 40%, sino 40% de mujeres que no pertenecían a la PEA, que es la que llamamos nosotros, que es la población económicamente activa. Es un montón. O 30% de brecha salarial. O sea, caramba, estamos haciendo el mismo trabajo, no importa el sombrero que tengas. Entonces, pero sí estamos viendo un reconocimiento de que, okay, algo está fallando, hagamos un diagnóstico y en función a eso, ¿qué podemos ir haciendo desde las organizaciones? Ahí es donde entran mucho también los emprendimientos sociales, los emprendimientos que forman parte de la red de CUNAM, porque muchos de ellos están buscando justamente trabajar en alguna problemática relacionada con ello, ya sea, no sé, desde Gender Lab o Iguales, o incluso aquellos que busquen fomentar el empoderamiento de las mujeres. Fundación Belcor, por ejemplo, aquí tiene incluso dentro de unos concursos que nosotros hacemos una categoría para identificar proyectos que estén liderados por mujeres y que buscan empoderar a mujeres también en todo sentido. Entonces, creo que lo bueno de estos temas que se van poniendo de moda es que te permite reconocer, oye, algo tenemos que hacer y nos podemos ir comparando en cómo otros países van avanzando. Cintia, voy a avanzar contigo además porque sé que tú te tienes que ir 5 minutos antes de que termine el programa, pero súper bien y agradecemos además que nos des tiempo ahora entre medio de tus actividades. Es CUNAM una plataforma de emprendimiento social y eso nos permite además analizar cuáles son las barreras que quizás tú has observado que impiden que las mujeres puedan desarrollarse. No solamente incorporarse al mercado laboral, nosotros en Chile tenemos una alta tasa de emprendimiento femenino, sin embargo, ese emprendimiento femenino prioritariamente es por necesidad, precisamente por la necesidad de compatibilizar los roles de cuidado con algún ingreso. No sé si allá en Perú es lo mismo. En Perú es muy parecido, comienza en que, ¿cómo hago para poder gestionar todo lo que estoy viviendo? Entonces dices, ok, en una organización que de repente no me entiende o no respeta incluso hasta los límites que se perdieron también con la pandemia. O sea, antes, no sé, llegaba un viernes y decías, ya no estoy en la oficina y no tengo la máquina enfrente, pero, a ver, durante la pandemia estamos encerrados. O sea, claro, ya no estás en la oficina, pero la computadora la tienes ahí, entonces podrías conectarte. Entonces, eso ha hecho que se acentúe justamente el rol que te decía cada vez mayor de los emprendimientos sociales para poder ir haciendo cambios. Muchos comienzan con eso, efectivamente, con buscar resolver algún tema que les afecta de manera directa. Pero en otros casos se empiezan a identificar qué otras brechas pueden existir o qué otros tipos de exclusiones pueden existir que ven, que no necesariamente son de forma directa, pero que las perciben y que quieren realizar o desarrollar algo. Entonces, ahí es donde como parte de las brechas está justamente el desarrollo, está incluso es el acceso a la educación. Claro. Por eso que hay muchos emprendimientos que están trabajando mucho en ello. Aquí en las zonas rurales, por ejemplo, independientemente si son chicas, chicos, tienes ya un nivel más bajo de acceso a educación. Y ahora nuevamente con la pandemia, la conectividad, trate de hacer que lleven sus clases virtuales, no es tan fácil. Pero sobre todo también viene temas culturales bien arraigados, como el machismo. En muchas familias, al menos en diversas zonas del país, la mujer no necesariamente tiene que estudiar, que se queda ayudando en la casa. Entonces, eso también hace que se generen barreras propias dentro de sus propios espacios. Entonces, eso ha ido cambiando, perdóname. Sí, Cintia, no, y así como lo mencionaba Paula, Blandín también, y tú, nuestras sociedades son bien parecidas, la peruana con la chilena, tú comentabas eso. Efectivamente, por ejemplo, el acceso a la educación es una brecha que surge además en contextos de crisis sociales, económicas, como la pospandémica, en el que familias de menos ingresos tienen que elegir a quién le dan educación
se elige al hombre porque se supone que va a poder acceder a un mejor ingreso, Sí. o sencillamente porque las mujeres tienen su lugar en la casa. Habiendo pasado esas barreras y considerando hoy la necesidad de generar empleo femenino, ¿qué cosas, y ahí vamos a empezar ahora a hablar de las soluciones, pero contigo en particular, ¿qué cosas dirías tú que podrían facilitar o eliminar barreras para que las mujeres accedieran al mercado laboral? En primer lugar, creo que un punto importante es el entendimiento de que cada familia, o sea, cada núcleo familiar es diferente, en el sentido de que puedes no tener hijos o no, pero es entender de que al final las personas no pueden estar 24/7 conectadas en el mundo laboral, a pesar que uno busca que haya esa inserción laboral, es entender los espacios que debe tener una persona, y dentro de esos espacios, incluso dentro de las organizaciones, si hablamos cuando entran de manera dependiente, dentro de esas organizaciones entender que también hay espacio para todo, o sea, es cuestión de calidad de vida. Y eso es lo que Blandín hace un momento hablaba de los jóvenes, las nuevas masculinidades, que ya no quieren quedarse con él porque empiezan a poner en la balanza la calidad de vida por sobre todas las cosas. Y es ahí donde empiezan a dejar algunos espacios. Entonces, si la sociedad en general, las empresas en particular, y nosotros como ciudadanos empezamos a tener esa claridad de cuáles son esos elementos de calidad de vida, se abre un montón de posibilidades para la inserción laboral, ya sea a través de una empresa o a través de tu propio emprendimiento. Que no sea un emprendimiento que nazca porque tienes que ver cómo lidiar y no puedes estar conectada en algún sitio, no puedes ir a un sitio porque tienes que cuidar a los chicos, lo que quieras. Pero empiezas a encontrar, o sea, más posibilidades de desarrollo. Entonces creo que por ahí empieza las cosas que se tendrían que empezar a hacer, es reconocer de que las personas, o sea, no somos robots, así de sencillo. Y que como tal hay diferentes retos que cada uno enfrenta, y en función a eso empecé a identificar qué tipo de políticas poder realizar. En el Perú no hay todo lo que ustedes han estado hablando, me ponía a pensar y digo, no tenemos todavía ni siquiera ni en conversación ni en sueño todo el tema de incorporar poner el valor al cuidado que tienen en casa. Aquí en Perú hicieron hace no mucho, bueno, fue desde la pandemia, y estamos hablando que eran 20 horas más de actividad doméstica no remunerada que los hombres para las mujeres. Es un montón, estamos hablando de más de 3 días laborables, si contamos que son 8 días laborables. Entonces, ¿en qué momento? Y creo que por ahí es donde empieza. Yo siempre he pensado cómo empieza desde casa. O sea, es un tema, aquel tema cultural empieza también cambiando desde las organizaciones, pero también desde las casas, cada uno de nosotros. Muchas gracias, Cintia Varela, directora ejecutiva de CUNAM, Plataforma de Emprendimiento Social Peruana, presidenta y cofundadora de Family Business School, líder del Consejo Estratégico de Perú Te Quiero y de la red Impacto LATAM, docente de la Universidad del Pacífico y miembro del Comité Estratégico Jóvenes Líderes IPAE de WIT Perú y de Women CIE. Muchas gracias, Cintia, por tu participación en este programa. Un abrazo. Y seguimos con la última ronda de Mujeres Magna, conversando entonces los últimos 10 minutos de hacia dónde tenemos que avanzar. Paula, cuando se desarrolla este estudio, ¿qué es lo que se busca proponer finalmente? Varias cosas, la verdad. Lo primero, visibilizarlo para precisamente instalar el tema. Tuvimos además mucha, comillas, suerte, en el sentido que nosotros lanzamos el estudio y justo vino la pandemia que agudizó, ¿no? Lo que hablábamos al principio, agudizó la crisis de los cuidados y hizo que el tema fuese parte de la conversación cotidiana de nuestras familias, porque en todas nuestras familias tuvimos que ver cómo nos organizábamos para vivir este encierro y entre todos y todas hacernos responsables de las labores de la casa, ¿no? Entonces visibilizarlo, hacer notar el aporte llevado a una cifra económica, y entonces evidenciar la contradicción que hay entre ese gran aporte, que como tú decías es el más importante de la economía, o sea, más que la minería, más que la banca, más que el comercio, más que cualquier otra actividad económica, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es tan importante, y eso no se condice, por un lado, con la valoración social, es decir, cuánto nosotros como sociedad valoramos este trabajo, cuánto prestigio le asignamos, y tampoco en términos del reconocimiento que hay a propósito de, por ejemplo,
el sistema de pensiones nuestro. O sea, el sistema de pensiones nuestro ha hecho algunos ajustes que podrían, comillas, asimilarse a el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados, como por ejemplo el bono por hijo, ¿sí? Pero las cifras que muestran el bono por hijo son completamente insuficientes. Entonces, o por otro lado también la pensión básica solidaria, que no está diseñada para reconocer a las mujeres, no está diseñada para reconocer el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, igualmente se podría un poco asimilar porque 3/4 de los beneficiarios son mujeres, precisamente porque son las mujeres que no cotizaron por estar dedicadas a la crianza, pero también, o sea, es una pensión súper insuficiente, súper mínima, ¿no? Que no cubre las necesidades básicas. Entonces, el objetivo era instalar el tema, sabíamos además que iba a servir como insumo para la Convención Constitucional. Pero ahí quiero detenerme un poco, Paula. En la Convención Uh-huh. Constitucional se ha mencionado, y ustedes también en conversaciones, de hecho, como Comunidad Mujer van a tener una conversación también con candidatos o con las candidaturas, personas que pertenecen a las candidaturas de los presidenciables, ¿no es cierto? Pero por otro lado, en la Convención Constitucional se ha hablado el instalar la idea del cuidado como un pilar. ¿Qué significaría eso? Sí, sí. La verdad es que estamos bastante esperanzadas porque en muchas de las candidaturas que postularon a la convención esto fue tema, ¿sí? Y varias salieron electas, así que esperamos que entonces puedan encontrarse ahí las mayorías, ¿no? De lo que hablamos es que el Estado debiese tener el deber de reconocer el aporte del trabajo, comillas, reproductivo, al resto de la producción de la economía, ¿no? O sea, reconocer el aporte que el trabajo de cuidados hace para que funcione el resto de la economía, para que podamos todos estudiar, para que todos podamos producir, para que todos podamos movernos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, que dentro de la Constitución haya un principio rector, ¿no? Donde todos, como sociedad y por lo tanto como Estado, ¿no? Nos hagamos corresponsables del cuidado. O sea, lo que decía Blandín, ¿no? En Cuba y todavía en Chile, si no nos hagamos los lesos, por mucho que tengamos algunos avances un poquitito más que Cuba, igualmente la concepción acá es que los problemas del cuidado son un asunto privado, un asunto familiar, por lo tanto, un asunto de las mujeres, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría que la convención, en el fondo, pudiese consagrar dentro de la Constitución el que esto no es un problema ni privado, ni de las mujeres, ni de las familias, sino que todos como sociedad nos tenemos que hacer corresponsables y, por lo tanto, entonces, eso habilitar políticas públicas que posteriormente, entonces, con nuestros impuestos, contribuyan a desarrollar infraestructura y servicios públicos que puedan, en el fondo, hacer este logro de compartir entre todos el cuidado. Es bien interesante porque aquí además se cruzan como dos discusiones que forman parte de la teoría feminista respecto de esta política maternal, por una parte, que reconoce una condición única en las mujeres, pero por otro lado también una política que lo que busca es que efectivamente las sociedades en su conjunto respondan con políticas públicas más universales que puedan abordar estas materias de cuidado. Y ahí, Blandín, tú mencionabas algo mencionabas a los hombres también, y que me parece importante, porque nosotros muchas veces decimos las problemáticas de género o los estereotipos de género no solamente perjudican a las mujeres, prioritariamente sí en este tipo de mundo, además, donde el valor y las posibilidades de desarrollarte está puesto en lo público, en el espacio público, que nosotros las mujeres hemos tenido menos permiso para entrar ahí, incluyendo el mercado laboral, que valorizar el espacio privado, ¿no es cierto? Entonces, para cerrar con ayuda, además, y tu colaboración para la discusión propia que tenemos en nuestro país respecto de hacia dónde debiéramos avanzar, incorporar también qué soluciones para instalar, por ejemplo, la Red Nacional de Cuidado, que dice la experiencia que has investigado, pero por otro lado también para avanzar con estas nuevas masculinidades que la población más joven demanda.
Yo quiero decir algo antes de tratar de pensar a tu pregunta sobre lo que acaba de decir Paola. Me parece que hay otra proximidad del cuidado que es, en inglés se dice care, pero también cure, y en español se usa la misma palabra, en Francia no. Y me parece que el sector de salud está muy, muy cercano al sector de cuidado. Lo que veo en Cuba es que el entendimiento, los servicios de salud, como lo saben casi todos, son de buena calidad y para todos gratuitos y de libre acceso. Pero el entendimiento del care en la salud es muy estrecho y cubre solamente lo que llamamos nosotros cure. No es la palabra francesa, pero que deja a las familias muchos asuntos relacionados con el cure. Por ejemplo, acompañar a personas de la familia a hospitales porque no hay suficientes cuidadores, enfermeros, enfermeras en los hospitales para cuidar. ¿Pero qué significa cuidar? Significa también quedarse por la noche, dar alimentos, que en Francia es totalmente incorporado dentro del hospital. Entonces, lo que quiero decir es que la frontera entre el care y el cure también juega un papel importante. En Francia tenemos, por parte asumido por el Seguro Social, horas, número de horas según las necesidades de las personas mayores, proveedas por el Seguro Social para enfermeros, enfermeras, para venir al domicilio de las personas para cuidarla. ¿Para qué significa cuidarla? No es peñar su pelo, tampoco lavar, tampoco maquillaje, nada. Son asuntos que más y más se restringen al cure, pero que también abordan al care. Y me parece que el sector de la salud pública juega un papel en incorporar y también visibilizar, como le dijo Paula, una parte de este care que no es solamente femenino, sino un asunto de salud, un asunto de envejecer bien, un asunto de mantenerse con autonomía y un buen espíritu. Entonces sí es un asunto de sociedad y no solamente con vergüenza y totalmente corporal. Entonces, para quizá no responder, pero pensar a tu pregunta, si lo vemos así, lo vemos como algo que concierne a todos y todas, no lo vemos solamente como un asunto totalmente corporal y, por lo tanto, totalmente femenino. Lo vemos como un asunto de sociedad, de vivir en sociedad, de compartir, y lo más que pueda cubrir el sector de salud como salud, pero la salud en un entendimiento mucho más largo que solamente quedarse en buena salud, la salud como un bienestar, y lo más lo podemos compartir también con toda la sociedad y salir de este perímetro muy estrecho, muy femenino, muy privatizado, muy dentro. Me parece que politizar el asunto de cuidado sería darle, para regresar también a tu primera pregunta, darle una definición que abarca no solamente formas de dependencia, de discapacidad o de dolor corporal, sino también formas de bienestar, de convivir y también de cuidar a nuestro entorno, porque eso sí juega un papel importante. Entonces, cuidar a nuestro bienestar como tal. Y yo sé que ustedes en Chile o en Perú consideran que nosotros en Francia estamos muy avanzados, pero tenemos también catástrofes, ¿no? Cosas que me dan vergüenza. También por el nivel de ingreso que podríamos tener, ¿no? Entonces, el cuidado sería un proyecto político y no solamente un asunto de mujeres. Y me parece muy importante, y para abarcar a los nuevos hombres, ellos nos pueden ayudar también
a la sociedad, pero a nosotras como mujeres, salirlo de un asunto moral y de cuidado y de amor y solamente eso, ¿no? Para volverlo en proyecto político. Muchas gracias, Blandín. Es precisamente eso de lo que se trataba conversar este programa. Así es que es súper bien el cierre, muy de acuerdo con ello también, con la importancia de politizar el tema del cuidado por sobre la cura. Tú decías la diferencia entre cure y care, ¿no es cierto? Como la cura, como efectivamente la salud al servicio de cuidar las enfermedades versus el cuidado como algo que genera bienestar en una sociedad y que esperamos que sea un trabajo de todos y todas. Paula, no sé si quieres dar una palabra al cierre. Sí, gracias, Lucía. Lo que pasa es que tú ya lo anunciaste un poquito. En torno al trabajo doméstico de cuidados no remunerados están las llamadas 3R: reducir, reconocer y redistribuir, ¿sí? Nosotros en Comunidad Mujer el próximo miércoles 27 de octubre, de 9 a 10:30 de la mañana, tenemos un webinar donde vamos a conversar sobre nuestras propuestas, que básicamente son una revisión de evidencia internacional comparada con todas las formas de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado que hay alrededor del mundo, y vamos a discutir estas propuestas con los comandos de Boric, Proboste y Sichel. Así es que quisiera poder invitar a todas las personas que nos están escuchando a ese webinar para que sigamos profundizando esta conversación. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haber participado de esta conversación en torno a la autonomía económica de las mujeres y también la Constitución y cuidados, cómo politizamos el tema de los cuidados. Paula Poblete, economista y máster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, directora de Estudios de Comunidad Mujer y responsable del estudio ¿Cuánto aportamos al PIB?, el primero nacional de valoración económica del trabajo doméstico y cuidado no remunerado en Chile. Y también a Blandine Desremaux, socióloga, directora de investigación del Instituto de Investigación Interdisciplinario del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, experta en temas de protección social, de acción en países en desarrollo, también en género, ética del cuidado y estrategias familiares y solidarias. Muchas gracias por estar en Mujeres Magnas, este espacio que hacemos en conjunto entre Agenda de Género, la Embajada de Francia, el Instituto Francés en Chile y la Dirección de Cooperación Regional para América del Sur, y que es transmitido, además de todas nuestras plataformas digitales, por Radio USACH y Santiago TV. Este capítulo queda dando vueltas, así que lo pueden escuchar y ver varias veces y compartirlo, y nos encontramos el próximo mes con un nuevo tema relacionado con el acceso de las mujeres a derechos y participación en el marco del proceso constituyente chileno. Un abrazo, gracias. Gracias. Chao.